¿Sí? Nada más que falta que se conecte mi compañero, me parece ¿El que que es va a exponer? Sí, bueno, yo voy a Vale. exponer lo del linfoma de Hodgkin, pero falta la otra parte del linfoma Ok. de Hodgkin. Necesitamos que estén conectados, que se conecte y déjenme crear un Classroom. Nadie más se puede conectar. Tengo 32, Pablo. Nadie más se puede conectar. ¿Ok? Sí, Estás pendiente tú que estás allí, quién se conecta, porque al que se conecte no se le va a valer. Vayan preparando su hoja. Como doctora, es que se cortó el audio. No escuché, perdón. Que preparen su hoja para su examen. Hay uno más. ¿Quién se conectó, Pablo? no lo he admitido es que como me dijo, es Marín Carvajal. Ok, entonces Marín ¿O lo no dejo puede. entrar? No. Tengo Ok. 32 y 32 se quedan. ¿Ok? Sí, doctora. ¿Ya tienen su hoja? No, un minuto, por favor, es que tarda un poquito en cargar. A ver, hagan una hoja en su cuaderno o a ver qué hacen, pero no se tarden tanto. ¿Sale? Listo, ya está asignada. Ok, entonces todos prendan sus cámaras, por favor. Y les dicto sus 5 preguntas, doctores. Ok, le ponen su nombre, la fecha de hoy. Pregunta número 1. Déjenme poner el cronómetro. Ok, pregunta número 1. Clasificación de los linfomas. Clasificación de los linfomas. Pregunta número 2. Linfomas con patrón en cielo estrellado. Linfomas con patrón en cielo estrellado. ¿Puede repetir, de favor? Linfomas con patrón en cielo estrellado.
Pregunta número 3. ¿Qué es un cuerpo apoptósico? ¿Qué es un cuerpo apoptósico? Pregunta número 4. Marcador de inmunohistoquímica para linfomas con inmunofenotipo T de Tito. T. Marcador de inmunohistoquímica para linfomas con inmunofenotipo T. ¿Lo puedes repetir, de favor? Marcador de inmunohistoquímica para linfomas con inmunofenotipo T de Tito. Y pregunta número 5. Marcadores de inmunohistoquímica para célula de Reed-Stenberg. Marcadores de inmunohistoquímica para células de Reed-Stenberg. Ok, doctores, a partir de ahora tienen 3 minutos para que suban su trabajo. Listo, doctora, lo subí como foto. Ok.
¿Ya le aparece el mío, doctora? ¿Perdón? ¿Ya le ¿Perdón? aparece el mío? Es que tengo mala conexión. No sé. ¿Ya le aparece el mío? Ahorita reviso cuáles están. Doctora, el mío también se lo subí como foto. Ahorita les digo cuáles tengo. Disculpe, doctora, a mí se me está trabando. Bueno, se me trabó mi laptop. Le puedo mandar fotos si quiere a mi jefe de grupo para que vea que no me está No, respondiendo. todos es por vía correo. Se supone que tienen 3 minutos para que lo suban. Vi varios que estaban todavía contestando. No, de hecho, ¿Ok? yo Les queda 1 minuto. Doctor, el mío sigue cargando, pero, ay, muy poca. Que está muy lento mi internet. A ver, tengo el de Fernanda, Abril Ramírez, Fernanda lo volvió, no, Fernanda González, Fernanda Ocampo, Brandon Rivera, Frida Flores, Pablo Ocampo, Sí se ve bien mi trabajo, doctora, es que me estaban mandando mensajes. no sé, eso lo reviso después. Si hay algo que no le entienda, te pido que me lo vuelvas a enviar, no te preocupes, ¿sale? Ok. Doctora, Doctor. el mío ya le llegó, es que yo, bueno, ya se lo había mandado desde hace un rato. 4:19. Doctora, el mío sí le llegó. Porque no Igual me el mío, lo- doctora. ¿Me podría decir, por favor? A ver, ahorita les vuelvo a decir cuáles llegaron. Ok, a ver. Ocampo Serrano, Ramírez Rubio, González Armas, Rivera Maya, Flores Jiménez, Ocampo Rivera, Gómez Reyes. Son los Doctora, únicos. se lo mandé a las 4:17 y a mí sí me aparece como entregado, pero no me mencionó. ¿Quién Yo era? también, doctora. Soy También Flores yo. de Gorreta. Yo también, doctora, soy Flores García. También ya me parece como entregado a pero creo que, bueno, tampoco me mencionó. Sí, el mío también, doctora. Igual a mí, doctora. Yo también lo mandé y no. Bueno, hasta ahorita son los únicos que me han llegado. Sí, aunque lo actualizo, no cargan más. Doctora, ¿se lo vuelvo a enviar? Porque yo sí se lo envié a tiempo y tampoco me mencionó. Sí, no los reenvíen porque si no se duplican. Ujú. Ok. Si llegó, va a aparecer, no se preocupen. Disculpe, doctora, yo fui el primero que dije que le envió por foto. Escobar Reyes, ¿no le aparece? Gómez Reyes, No, Escobar Reyes. sí, ya está. Gracias, doctora.
Sí, ok. A ver, doctores, entonces ahora sí. Ya pueden apagar sus cámaras y ¿quién continúa, Fernanda? Doctora, lo que pasa es que creo que un compañero, Oscar, se llama igual que yo, no ha entrado a la llamada. No sé si está en la lista de espera o ¿Y a si él quiere. le toca exponer? Sí, Sí, junto a sí, mi te toca compañera. exponer. Ok, si está en la sala de espera, puede ingresar, pero ya no puede mandar trabajo. No me aparece, doctora. Ah, entonces, ¿quién sigue de exponer? Y denme el No sé nombre si de le su pueden decir compañera. que ¿Es qué? ¿Oscar qué? ¿Cómo se llama el compañero que no está para exponer? Permítame, doctora. Aquí aparece como Medina López Oscar Emanuel. Ok. A ver, déjenme, me acuerdo. Justamente a Oscar Emanuel lo tengo marcado en la lista. ¿Por qué lo marqué? ¿Por qué lo marqué? Pues no sé, pero vamos a marcarlo ahora otra vez, que no expuso. Porque él es el otro recurso, doctora. Mira, bendito Dios. Sí es cierto, le puse la R de recursa. Bueno, pues ni modo. Ok, ¿quién sigue, Fernanda? Vamos a exponer entre todos. Bueno, en esta ¿Quién voy a continúa? exponer primero mi parte, a ver si de casualidad se conecta mi compañero. Porque lo que siguen son linfomas, ¿órale? Entonces, ¿quién sigue? De acuerdo, entonces voy a comenzar a exponer el tema del linfoma de Hodgkin. Bueno, aquí el linfoma de Hodgkin lo que hace es surgir en un Ok, a ver, ganglio. entonces, antes, Fernanda. Los linfomas, doctores, se clasifican en dos grandes grupos. El primero es el linfoma de Hodgkin y el segundo es el linfoma no Hodgkin. Así es como se clasifican los linfomas, doctores, ¿de acuerdo? Básicamente en dos grupos, linfomas Hodgkin y linfomas no Hodgkin. Si ustedes revisaron la clasificación de la OMS, obviamente la clasificación, doctores, les va a hablar de células maduras, de células inmaduras y de diferentes clasificaciones dependiendo de lo que estemos viendo. Si ustedes recuerdan, yo les dije que de linfomas íbamos a hablar solamente de los linfomas de células maduras. Y entonces, para linfomas de células maduras se clasifican así, en dos grandes grupos, Hodgkin y no Hodgkin. El linfoma Hodgkin se clasifica en 5 subtipos, doctores, ¿de acuerdo? Todas estas clasificaciones que vamos a ver son en base a la OMS, doctores, ¿ok? Anteriormente se utilizaba otra clasificación que se llamaba la REAL, ¿ok? Por sus siglas, y que normalmente la OMS, recuerden ustedes que es la internacional o es la estadounidense, y la REAL era la británica, doctores. Entonces, algunas personas y la mayoría prefería utilizar la clasificación de la REAL. Sin embargo, en 2008 se hace una reunión de expertos en linfomas y se realiza la clasificación de la OMS y es la que se determina que se debe utilizar de manera internacional. Entonces,
De acuerdo a la clasificación de la OMS, doctores, se clasifican los de células maduras en dos grupos, Hodgkin y no Hodgkin. El linfoma de Hodgkin se clasifica en 5 tipos, que ahorita nos van a mencionar sus compañeros. Y los linfomas no Hodgkin se van a subclasificar en otros 2 grandes grupos. Recuerden ustedes que los linfocitos, tenemos linfocitos B y linfocitos T. Entonces, así es como se clasifican los linfomas no Hodgkin. En linfomas no Hodgkin de tipo células B y de células T. ¿Alguno de ustedes sí leyeron? Me puede decir, ¿y dónde quedan los NK? Recuerden ustedes que los NK o Natural Killer pertenecen al grupo de células T, entonces queda englobado en el grupo de células T. ¿De acuerdo? Ahora sí, Fernanda, continúa. Sí, doctora. Entonces, bueno, primero vamos a definir qué es el linfoma de Hodgkin. Hodgkin es un tumor que está formado por linfocitos reactivos, por macrófagos, por eosinófilos, células del estroma y células plasmáticas, y estos componentes están mezclados con células de Reed-Sternberg, las cuales son unas células tumorales que son gigantes y liberan factores para inducir la acumulación de macrófagos, de linfocitos y de granulocitos reactivos. Este linfoma surge en un único ganglio o cadena ganglionar y se disemina hacia los tejidos linfoides contiguos anatómicamente. Y morfológicamente su característica distintiva es la presencia de células gigantes neoplásicas, como ya les había mencionado, que son las células de Reed-Sternberg. Ok, entonces la característica de los linfomas Hodgkin es que presentan una célula neoplásica que se conoce como célula de Reed-Sternberg, doctores, ¿de acuerdo? Y entonces la célula de Reed-Sternberg es la célula neoplásica y es la que buscamos identificar y marcar en los linfomas de Hodgkin. La característica que tiene la célula de Reed-Sternberg, dependiendo del tipo que sea, bioquímicamente, doctores, es una célula que secreta interleucinas y factores de necrosis que lo que van a inducir es un fondo inflamatorio. Luego, entonces, nosotros cuando vemos un ganglio linfático o un órgano parenquimatoso, doctores, que tiene linfoma, que está infiltrado por linfoma de Hodgkin, la característica histológica es que tiene un fondo reactivo. Es decir, vemos mucho infiltrado inflamatorio, predominan los eosinófilos, doctores, en ese fondo inflamatorio, y tenemos que hacer entonces ya la búsqueda nosotros de la célula neoplásica, dependiendo del subtipo de linfoma Hodgkin que estemos viendo, es el tipo de célula neoplásica que vamos a ver. Continúa, Fernanda, por favor. De acuerdo. Entonces, este tipo de linfoma de Hodgkin es uno de los cánceres más frecuentes en adultos jóvenes y en adolescentes, pero también puede presentarse en adultos mayores y en la mayoría de los casos es curable. De acuerdo con la OMS, se clasifica en 5 subtipos: esclerosis nodular, celularidad mixta, rico en linfocitos, con depresión linfocítica y de predominio linfocítico nodular. Pero los primeros 4 subtipos se agrupan dentro de los linfomas de Hodgkin clásicos y el último subtipo queda simplemente así como de predominio linfocítico nodular. Y esto es por su inmunofenotipo. El subtipo número 5 tiene un inmunofenotipo parecido a un linfocito B y de los clásicos simplemente su inmunofenotipo es parecido entre ellos. ¿Cuál es la diferencia en el inmunofenotipo, Fernanda? Bueno, eso que les dijiste, ahora explícaselos a tus compañeros. Es que, bueno, el inmunofenotipo del subtipo 5 es parecido a un linfocito. A ver, explícales, ¿vas a hablar de la inmuno? Sí, pero al final solamente un poco. Es sobre los marcadores, ¿no? ¿Qué es lo que marca? Así es. Bueno, en ese cuadro que tenías que haber leído y tus compañeros también,
Les explica qué es lo que va a marcar normalmente un linfoma Hodgkin, ¿de acuerdo? Habitualmente los linfomas Hodgkin son CD20 negativo. Ojo, doctores, ¿un linfoma de Hodgkin se origina en un linfocito B? Sí, pero la característica histológica es su célula neoplásica, y su célula neoplásica es la célula de Reed-Sternberg. La célula de Reed-Sternberg es CD20 negativo, ¿ok? A ver, en marcadores de inmunohistoquímica, si hablamos de linfocitos B y de linfocitos T, lo que utilizamos es CD20 para células B y CD5 o CD3 para células T. Luego, entonces, se supone que los linfomas de Hodgkin tendrían que marcar CD20 positivo, ¿ok? Pero no se cumple esta regla. ¿Por qué? Porque lo que se va a marcar es la célula neoplásica, y la célula neoplásica es la célula de Reed-Sternberg. Entonces, los linfomas de Hodgkin habitualmente son CD20 negativo, y lo que va a ser positivo son el CD15 y el CD30. La célula de Reed-Sternberg, doctores, se tiñe con marcadores de inmunohistoquímica CD15 y CD30. ¿Cuál es la diferencia ahora entre los tipos clásico y el tipo no clásico? Que el tipo no clásico o de predominio linfocítico nodular es CD20 positivo y CD15 y CD3 negativo, doctores. ¿De acuerdo? Continúa, Fernanda. Sí, doctora. Entonces voy a regresar a esta parte. Entonces, continuamos con las células diagnósticas de Reed-Sternberg, que son células grandes de 45 micrómetros de diámetro con múltiples núcleos o solo con uno solo con múltiples lóbulos nucleares. Cada uno con un gran nucleolo a manera de inclusión con el tamaño aproximado de un linfocito pequeño que es de 5 a 7 micrómetros de diámetro. Esta célula que observamos en el centro es la célula de Reed-Sternberg y como se mencionó anteriormente... Clásica. Sí, aquí esa tiene, es la clásica, ¿ok? Sí. Es Aquí una tiene célula de Reed-Sternberg clásica. Porque recuerden que les comenté que había varios tipos de células. Dependiendo del linfoma del que estemos hablando, del tipo de linfoma Hodgkin, va a ser el tipo de célula que veamos. Ajá. En el caso de, hablando de un linfoma Hodgkin, ¿sí? Con una célula clásica, esa sería nuestra célula clásica. ¿Cuáles son sus características, Fernanda? Bueno, las características son que, bueno, en este caso, esta célula es binucleada. Aquí se observan 1 y 2 de sus núcleos. Aquí están sus nucleolos, que son grandes y bien marcados. Su citoplasma es un poco abundante y está rodeada aquí de linfocitos y macrófagos. Ok, entonces si ustedes se fijan, es una célula binucleada, es decir, que tiene 2 núcleos. Cada núcleo tiene un nucleolo grande y rojo y tiene un halo perinucleolar. Ok, si se fijan, después de los rojos sigue un espacio blanco. Ese es el halo que tienen, doctores, ¿de acuerdo? Y esa es la característica de la célula de Reed-Sternberg clásica. Continúa, Fernanda, por favor. Doctora, Sí. ¿podría repetir lo último que dijo? Que eran células ¿Cómo era? Perdón. Con un halo, que tienen un halo. Gracias. Sí. Bueno, estas células de Reed-Sternberg tienen 3 variantes: la mononuclear, lagunar y linfohistiocytica, que se observan en esta imagen. Esta es la célula mononuclear y aquí, como se observa, solo tiene un núcleo. Y luego está la lagunar, que pareciera que está rodeado, que su núcleo está rodeado por una laguna. Y de este lado está la linfohistiocytica. Igual todas se observan rodeadas de linfocitos, eosinófilos, macrófagos.
Bueno, pasando a su patogenia, estas células de Reed-Sternberg tienen origen en un linfocito B del centro germinal o del poscentro germinal. Y dichas células no expresan la mayoría de genes específicos de linfocitos B cuando se trata de una variante clásica del linfoma de Hodgkin. También en estas mismas variantes clásicas ocurre frecuentemente la activación del factor de transcripción, factor nuclear kappa B, y a su vez lo que hace este factor es la activación de genes que podrían favorecer el crecimiento y la supervivencia de las células de Reed-Sternberg. Y las células de Reed-Sternberg son aneuploides y poseen aberraciones cromosómicas clonales. Ahora comenzamos con el primer subtipo del linfoma de Hodgkin, las variantes clásicas, que es la esclerosis nodular. Está presente en el 65 a 70% de los casos y es más frecuente en hombres que en mujeres. La célula de Reed-Sternberg es de variante lagunar. Aquí se observa la célula y, como les había descrito anteriormente, pareciera una laguna. Se caracteriza por el depósito de colágeno en bandas que divide a los ganglios afectados en nódulos circunscritos. En esta imagen se puede observar el depósito de colágeno y estos serían los nódulos. El fondo polimorfo. Los nódulos, aunque vean ustedes el tejido linfoide, lo que hace los nódulos es esa fibrosis que tiene alrededor. Entonces, cuando nosotros metemos al microscopio el tejido, doctores, lo que vemos son muchas bandas de colágeno que al final de cuentas terminan siendo tejido fibroso y hacen muchos círculos, doctores, o muchos nódulos. Y dentro de esos nódulos sí vamos a ver linfocitos conservados. Ahora bien, dentro de esos linfocitos conservados vamos a ver las células lacunares, doctores, que la característica es que se retrae por el proceso del tejido, doctores, el citoplasma se rompe o se contrae, doctores, y prácticamente lo único que vemos es un núcleo y el fantasmita de todo alrededor, lo que ustedes ven blanco en esa imagen, es lo que correspondía previamente al citoplasma, y ya no se ve citoplasma, solamente se ve el espacio claro que era el citoplasma y alrededor de él vemos el fondo inflamatorio. Continúa, Fernanda, por favor. Sí, el fondo inflamatorio contiene linfocitos T, eosinófilos, células plasmáticas y macrófagos. Con frecuencia se encuentran células diagnósticas de Reed-Sternberg. Aquí también menciona que la afectación se observa en forma de nódulos tumorales irregulares, que son estos, y es más probable que los ganglios linfáticos cervicales bajos, supraclaviculares y mediastínicos se vean afectados, y esto ocurre con mayor frecuencia en adolescentes o adultos jóvenes. El pronóstico de este subtipo es excelente. Ok, el linfoma de Hodgkin, esclerosis nodular, de hecho es la variante más frecuente en niños y está asociado a un proceso viral previo. Hay niños que se presentan con una faringoamigdalitis o una rinitis viral, doctores, 2 semanas previas, y posteriormente inician con el crecimiento ganglionar, con adenomegalias casi siempre unilaterales, doctores. Responden muy bien a la quimioterapia, pero es el que tiende a tener mayor recaída. ¿Ok? Entonces, si un pacientito tiene un linfoma de esclerosis nodular, va a responder muy bien a la quimioterapia, pero casi siempre puede recaer, y si recaen después de los 18 años. Continúa, Fernanda. Sí, doctora. Bueno, continuamos con el subtipo de celularidad mixta. Se presenta en el 20 a 25% de los casos y su frecuencia es mayor en hombres. Los ganglios linfáticos afectados se ven borrados difusamente y el infiltrado celular contiene linfocitos T, eosinófilos, células plasmáticas, macrófagos benignos y células de Reed-Sternberg. Y estas células diagnósticas, estas células diagnósticas de Reed-Sternberg también pueden encontrarse con sus variantes mononucleares abundantes.
El inmunofenotipo es idéntico al de esclerosis nodular y su pronóstico es bueno. Aquí se observan las células de Reed-Steinberg y todos estos puntitos recuerden que son linfocitos. Después continuamos con la variante, el subtipo de rico linfocitos. El infiltrado celular, como su nombre lo indica, son en su mayoría linfocitos y los ganglios afectados se encuentran borrados difusamente. Su nodularidad es vaga. Se presentan variantes mononucleares frecuentes, así como células diagnósticas de Reed-Steinberg con un perfil inmunofenotípico clásico. Su pronóstico va de bueno a excelente. Continuamos con el subtipo con depresión linfocítica. Este subtipo se presenta en menos del 5% de los casos y su frecuencia es mayor en ancianos y en personas con VIH positivo. Aquí puede ser de cualquier edad, no necesariamente adultos mayores. Y también es frecuente en personas que viven en países de ingresos bajos. Está caracterizado por la escasez de linfocitos y por la abundancia de células de Reed-Steinberg o de sus variantes pleomorfas. Aquí en las imágenes podemos observar que hay pocos linfocitos a comparación de las imágenes anteriores donde prácticamente están rodeadas las células de Reed-Steinberg de demasiados linfocitos. Suele encontrarse en estadios avanzados y con síntomas sistémicos y su pronóstico es menos favorable que el resto de los subtipos. También como dato importante es que la mayoría de tumores sospechosos de pertenecer a este tipo resultan ser linfomas no Hodgkin de células grandes y para esto es importante checar la inmunohistoquímica para comprobar que sí se trate de un linfoma de Hodgkin con depresión linfocítica. Finalmente está el subtipo de predominio linfocítico nodular. Recordemos que este ya no pertenece a las variantes clásicas del linfoma de Hodgkin y se presenta en el 5% de los casos. Su frecuencia es mayor en hombres menores de 35 años que tienen linfadenopatías cervicales o axilares. Los ganglios linfáticos se encuentran borrados por nódulos de linfocitos mezclados con macrófagos y contiene las variantes de las células de Reed-Steinberg denominadas como las células linfoestrocíticas y también conocidas como células en palomita de maíz. Bueno, me parece que son más bien las de Reed-Steinberg, las que se observan como si fueran una palomita de maíz al microscopio. Es una variante de la célula de Reed-Steinberg. Todo el mundo la conoce como palomita de maíz. En realidad es una célula linfohistiocytica o LB o LH, ¿de acuerdo? De acuerdo. Y en este caso, los eosinófilos y las células plasmáticas son escasos o incluso pueden estar ausentes. Y las variantes linfohistiocytíticas expresan marcadores típicos de los linfocitos B del centro germinal. En este caso, se tratan de los marcadores CD20 y BCL6. Y el pronóstico de este subtipo es excelente. Aquí, a manera de resumen, está este cuadro de los subtipos del linfoma de Hodgkin. Y aquí podemos destacar cuáles son los marcadores utilizados, principalmente en el subtipo de esclerosis nodular. Los principales usados, bueno, la célula de Reed-Steinberg es positiva al marcador CD15 y al CD30. Y normalmente no ha sido infectada con el virus de Epstein-Barr. En el caso del subtipo de celularidad mixta, la célula de Reed-Steinberg de igual manera es positiva al marcador CD15 y al CD30. Y en el 70% de los casos ha sido infectada con el virus de Epstein-Barr. Bueno, de manera resumida, todos los subtipos clásicos son positivos. Las células de Reed-Steinberg son positivas al marcador CD15 y al CD30. Y el de predominio linfocítico nodular es negativo al CD15 y CD30, pero es positivo a CD20. Finalmente están sus características clínicas.
Se trata de una linfoadenopatía indolora y en pacientes con esclerosis nodular o de predominio linfocítico, la enfermedad suele encontrarse en estadio 1 o 2. En los pacientes con enfermedad diseminada, celularidad mixta o depresión linfocítica, suelen presentar síntomas como fiebre, sudores nocturnos, pérdida de peso. Y en el linfoma de Hodgkin clásico, generalmente hay ausencia de respuesta inmunitaria cutánea. Y la diseminación comienza con la enfermedad ganglionar, después con enfermedad esplénica, enfermedad hepática y finalmente afección de la médula y otros tejidos. Y bueno, hablando de su tratamiento, en la actualidad se ha reducido el uso de la radioterapia, que anteriormente sí se utilizaba con mayor frecuencia, y se ha reemplazado con fármacos quimioterapéuticos que son menos genotóxicos. Y bueno, si este tratamiento llegara a fracasar, entonces los pacientes con linfoma de Hodgkin clásico pueden ser tratados con inhibidores del punto de control inmunitario que bloquean PD1. Y esto es porque su mecanismo de acción, mecanismo patógeno más bien, amplifica, está relacionado con la amplificación del gen del ligando de PD1 y esto lo que hace es causar que haya una evasión de la inmunidad del huésped. Regrésate, por favor. Ok. Entonces, para darle estadio, cuando vimos neoplasias, vimos que había diferentes clasificaciones para poder tipificar o dar estadio a las neoplasias. En el caso del linfoma Hodgkin, doctores, la clasificación que se utiliza es la Ann Arbor, ¿de acuerdo? Y básicamente el estadio va a depender, doctores, el paciente se divide en supradiafragmático e infradiafragmático. Habitualmente, si solo está afectada la porción supradiafragmática y de una sola cadena ganglionar unilateral, vamos a encontrar al paciente en un estadio 1. Si encontramos que la afección es supradiafragmática bilateral, el paciente se encuentra en estadio 2. Es a grosso modo, doctores, para que ustedes lo puedan entender. Ya cuando lleven oncología se lo tendrán que aprender bien. Si hablamos que el paciente tiene afección supradiafragmática e infradiafragmática, son estadio 3. Y si además de eso, doctores, le agregamos que el paciente tiene afección a un órgano parenquimatoso, es decir, hígado, pulmón, médula ósea, en automático el paciente se va a un estadio 4, aunque no haya pasado, o por lo menos clínicamente ustedes no lo hayan visto pasar por el resto de los estadios, ¿de acuerdo? Continúa, Fernanda, por favor. Doctora, ya terminé de exponer la parte que me tocaba y me parece que aún no se ha conectado mi compañero. Ok, el que siga, por favor. De acuerdo. ¿Quién sigue? Mientras tanto, doctora, ¿podría repetirme? Se me cortó un poquito. Dijo que en el estadio 2 es infradiafragmático. Supradiafragmático, pero es bilateral. De acuerdo. Y estadio 3 es supra e infra, ¿verdad? Supra e infra. Y en el estadio 4 ya afectó otro órgano, aparte de alguna cadena ganglionar. Recuerden que los linfomas habitualmente lo que van a afectar son cadenas ganglionares, los Hodgkin, sobre todo. Lo que afectan son cadenas ganglionares. Y entonces su pacientito se divide en supradiafragmático e infradiafragmático para que sea más fácil que ustedes entiendan el Ann Arbor, ¿ok? Y el estadio 4, si ya aparte de tener alguna cadena, una o dos cadenas ganglionares afectadas, tienen un órgano como es hígado, vaso, doctores, o médula ósea, que esté infiltrada por linfoma, en automático su paciente es un estadio 4. Por eso cuando diagnostican a pacientes con un linfoma Hodgkin,
Los hematólogos acostumbran tomarles biopsias de médula ósea porque es diferente el tratamiento o el número de sesiones que se le tienen que dar al paciente de quimioterapia si la médula ósea está afectada, porque sería un estadio 4, ¿de acuerdo? Sí, doctora. Muchas gracias. Doctora, yo también, bueno, tenía duda, cuando dijo que las células secretaban interleucinas, ¿qué más dijo? No recuerdo. Factor de necrosis e interferón. Ah, ok, gracias. ¿Sí? ¿Alguien Doctora, más? Sí. lo que pasa es que creo que los últimos temas son de mi compañero Oscar. Intenté marcar, pero no sé, creo que no está. No sé si para la otra clase los exponga él o ¿Todo no sé, la todo verdad. lo que quede de él? Me parece que sí. Ok, pues entonces la siguiente clase que se conecte. ¿Alguien tiene más dudas, más preguntas? A los de gastro ya les envié su... De hecho, creo que no les hice correcciones, ¿verdad? Les dije que nada más sobre la clase íbamos a ir revisando algunas cosas, pero que estaba muy bien su presentación, ¿cierto? Sí, nos pidió que añadiéramos algo más en úlceras y ya está. No sé Creo que, si ajá, las requiere que lo capas. Les mandemos. pedí que pusieran las capas nada más. Ajá, no sé Ok. si requiere que lo mandemos igualmente hoy o ¿Perdón? no sé si se lo podamos mandar hoy ya con esas Sí, correcciones. mándamelo por favor, Pati, y ya les reviso y ya lo vemos la siguiente clase porque empezaríamos entonces con ustedes la próxima. Sí, ¿Ok? doctora. Bueno, si no hay dudas, si no hay preguntas, Pablo, dejamos aquí la clase. Doctora, perdón. Sí. Tuve un problema con mi lab. Bueno, más bien se me reinició por una actualización y ya no le pude contestar su pase de lista. No pasé lista. ¿No pasó lista? Ah, ok, perfecto. Esa es mi duda. Gracias. Sí. Ok, entonces, Doctora, Pablo, yo tenía por otra favor, duda. a ver, tantito antes de que si no se me va a olvidar lo que le iba a decir a Pablo. Te encargo, Pablo, por favor, que veas si contactas a este niño Emanuel para que esté en la próxima clase. Si te dice que no, me dices para que yo les empiece dándoles el tema. ¿Sale? Pablo. No se preocupe. ¿Me escucha? Sí, ya te escucho. ¿Tú me escuchaste a mí? Sí, le digo que no se preocupe, yo lo contacto. Ok, gracias, Pablo. Ajá, ¿alguien más? Sí. Yo, doctora, entonces mencionó que en general las células B son positivas al marcador CD20, pero en el caso de los de Red Stenberg, esos marca negativo, ¿verdad? Así es. A ver, ojo. Los linfomas de Hodgkin, todos los Hodgkin se originan en una célula B. ¿De acuerdo? Los Hodgkin son linfomas de células B. Pero la característica que tiene el linfoma de Hodgkin es que a pesar de ser un linfoma de células B, no es positivo para el marcador de células B, para el CD20. ¿Por qué? Porque en estos linfomas lo que va a predominar no van a ser los linfocitos B, sino la célula neoplásica, que la célula neoplásica es una célula que se llama de Ritz-Stenberg. Y aunque se originó en un linfocito B, su fenotipo cambia y no marca CD20, pero sí marca CD15 y CD30. ¿De acuerdo? Sí, doctora, gracias. ¿Alguien más? Yo, doctora, soy del equipo 3 de la parte 2 de gastrointestinal. Ya le enviamos la presentación desde la semana pasada, Sí, pero no hemos recibido respuesta. Sí, me falta revisar el de ustedes. Y déjenme les digo. A ver.
déjenme les digo, me enviaron. Tengo el de Franco Saraí y el de Fernanda Jaimes y Ana Ruth Díaz. Son los que me faltan revisar, ¿ok? Bueno, Ruth nada más me mandó la continuación. Ok, Fernanda que me envió las corregidas, ajá, y me faltaría revisar el de ustedes, Saraí. ¿Sí? Sí, está bien, gracias, doctora. Sí. ¿Alguien más? Yo, doctora, ¿cómo dijo que se llamaba el halo de las células Rottensteinberg? Un halo perinuclear. ¿Listo? ¿Ya no hay más preguntas? ¿No? Ok, entonces nos vemos el jueves, por favor. ¿El jueves a qué hora nos toca la clase, Pablo? Igual 3:30, ¿verdad? Igual a las 3. Sí, 3:30. Sí, 3:30, por favor. Órale. Entonces los veo el jueves, doctores. Cuídense, buena tarde. Bonito inicio de semana, doctora. Hasta luego. A ver, espérenme. Gracias, Dani. ¿El jueves no es festivo para la facultad? Creo que No no. tengo idea, si quiero pregunto. A ver, déjenme revisar el calendario. Creo que nada más está en el calendario federal marcado, pero en el de la UAM no. ¿Sí? Sí. Bueno. Creo que para la facultad es festivo el 4, que es el día del sindicato. Enero, junio, 13 de enero, martes 11. Sí, no está marcado. De hecho, nada más dice que es el 10 de mayo, festivo. Es el último que les queda, festivo. ¿Vale? Sí, doctora, gracias. Gracias a ustedes, doctores. Nos vemos el jueves entonces. Buena tarde. Gracias, doctora. Excelente Igualmente. tarde. Doctora, Buenas tardes.